Hola, ¿qué tal? Yo soy María Bautista y voy a hablarles un poco del trabajo o de la conferencia que presentó Ignacio Ramonet en la clausura del Foro de Telemorfosis con el tema de las televisiones públicas frente a los desafíos de los cambios audiovisuales. Bueno, esto nos hace pensar sobre cómo las audiencias se han trasladado a diferentes plataformas. En este caso podemos hablar de cómo las audiencias de la televisión o de la radio se han trasladado a consumir más contenidos de la web. También es interesante pensar en la interacción que han tenido la audiencia, por ejemplo, cuando estamos viendo o están viendo un programa, una serie en televisión, un contenido televisivo, y interactúas a la vez en los contenidos de la web, por ejemplo, en Facebook o Twitter, que es muy común que suceda, ¿no? Que estamos viendo un contenido televisivo y a la vez estamos opinando sobre él en Twitter. Entonces podemos decir que es interesante la interacción que tienen las audiencias sobre las diferentes plataformas. Bueno, al hablar de la migración de la televisión a la web, podemos mencionar algunas cifras que nos dice Ignacio Ramonet en su ponencia, que es sobre que en Estados Unidos ha aumentado en el año pasado, en el año 2013, los consumos en la web que en la televisión de alrededor de 45 minutos. La otra cifra que nos dio varias, pero para mí estas fueron las más relevantes, que en Reino Unido aumentó 30 minutos más el consumo de la web y bajó el de la televisión. Entonces es interesante pensar en este sentido, en conforme año con año vaya aumentando los contenidos, o más bien el tiempo en que la audiencia le dedica a los contenidos de la web, vaya bajando el de la televisión. Entonces sí sería interesante como ir checando, ¿no? A ver, hasta qué momento tal vez dejarán de consumir completamente los contenidos de la televisión y vayan subiendo los de la web, o ver qué pasa con esa situación, ¿no? Creo que eso es algo interesante. También Ignacio Ramonet nos habló sobre la televisión pública y la televisión privada. Nos mencionó que en el sector privado, cuando, pues sobre todo aquí en América Latina, nos mencionó que en el sector privado, cuando las televisoras sienten o quieren poner reglas sobre los contenidos o sobre las reglas de tiempo y etcétera, ellos piensan pues que atentan, o más bien se confunden que atentan con la libertad de expresión, cuando en realidad pues atentan contra la libertad de empresa, ¿no? Cuando en realidad quieren quitar o quieren destronar un monopolio, que es muy común que suceda en América Latina. También nos habla que en el sector privado se ha dado mucho que surjan como riñas entre el sector político. Dice que a veces en el sector privado pues lo aprovechan para esto, para destronar a políticos. Y nos habla de cómo los movimientos sociales son vistos en el sector privado, que lo captan como en 5 momentos, que es captar, dividir, criminalizar, imponer y visibilizar. O sea que en los medios privados pues en su mayor medida criminalizan a los que participan en los movimientos sociales, y nos dice que el sector público debe de replantarse el nuevo contexto de la migración de las audiencias televisivas a internet. Entonces pues se me hizo interesante cómo va un aumento del consumo de la televisión, de la web, y cómo va bajando el consumo televisivo. Bueno, esto fue todo.